Seguramente has escuchado hablar del álgebra abstracta y del término grupo. Este término fue empleado por primera vez por Évariste Galois alrededor de 1830 para demostrar que ningún polinomio de grado mayor o igual a 5 era soluble por radicales. Esto quiere decir que ningún polinomio de grado mayor o igual a 5 puede ser soluble a través de una fórmula tipo la chicharronera, con eso de las operaciones básicas y demás. Y como seguramente ya sabes, Évariste Galois fue un matemático muy importante, muy prolífico. Murió muy joven, me parece que a los 20-21 años, en un duelo. Murió a mediados del siglo XIX en las revoluciones burguesas. Y hoy en día, de hecho, la teoría de Galois, que fue un poco lo que desarrolló él y otros matemáticos que vinieron después de él, ya es independiente de la teoría de grupos. Y en este videito nos vamos a encargar específicamente de hablar de la teoría de grupos. Y antes de dar la definición de un grupo, me gustaría darles la idea intuitiva de lo que es y por qué es un concepto importante y qué es lo que los matemáticos y matemáticas de la época quisieron capturar con este concepto. La idea de grupo esencialmente es estudiar un conjunto sin necesariamente conocer sus elementos, sino más bien las interacciones entre esos elementos, es decir, sus acciones. Esto es muy útil porque nos sirve para estudiar conjuntos que no necesariamente son de números, pueden ser conjuntos de funciones o de objetos que ni siquiera conocemos bien, pero simplemente conocemos cómo interactúan entre sí y qué acciones pueden tener sobre otros conjuntos. Entonces, eso es lo importante de la teoría de grupos. Y es una herramienta fundamental para estudiar, por ejemplo, las simetrías. De hecho, el grupo de simetrías es uno de los grupos más importantes que existen. Ahorita lo vamos a estudiar a fondo. También el grupo de las permutaciones, sin duda un grupo muy importante. Y se usa, por ejemplo, en física para estudiar el spin del electrón. Se usa también en química para estudiar simetrías de moléculas y con eso, bueno, no sé bien qué hagan, pero me imagino que predecir reacciones y demás. Entonces, sin duda es una rama fundamental de las matemáticas modernas. Bueno, ya que tenemos clara la idea que queremos capturar con el concepto de grupo, vamos a pasar ahora sí a la definición formal. Primero que nada, un grupo es un conjunto, pero es un conjunto muy especial porque es un conjunto que tiene que cumplir las siguientes 4 características. La primera es que lo podemos dotar de una operación binaria que es cerrada. ¿Esto qué significa? De una buena forma de combinar sus elementos, de tal forma que al combinarlos, el resultado me da otro elemento del conjunto. Bien, esta operación tiene que además ser asociativa. Asociativa quiere decir esto de los paréntesis, ¿no? Que si yo quiero combinar 3 elementos, es lo mismo combinar primero los últimos 2 y luego el resultado de eso combinarlo con el primero, que combinar el primero con el segundo y el resultado de eso combinarlo con el tercero. Además, tiene que existir un elemento neutro, es decir, un elemento que al yo combinarlo con todos los demás elementos del conjunto, me los deja igual. Y por último, que todo elemento del conjunto tiene que tener un elemento que sea su inverso. Es decir, que al combinar ese elemento con su inverso, me dé el neutro. Un ejemplo clarísimo y clásico de un grupo es el grupo de los enteros. Si se dan cuenta, la operación binaria puede ser la suma, es cerrada, es decir, al yo sumar cualesquiera 2 enteros, me vuelve a dar otro entero. Tiene el neutro, que sería el 0, por supuesto es asociativa, y tiene inverso, es decir, para cualquier entero le cambio el signo y al sumarlos me da el 0 y ya está, ¿no? Entonces, los enteros son un grupo. Por ejemplo, los naturales no son un grupo porque no tienen inversos. Bajo la operación, ya sea que lo definamos con el producto o con la suma, igual no tienen inversos. Entonces, los naturales no son grupo. Hasta los enteros es la primera estructura numérica que sí son grupo. Pero, como ya dije, hay muchísimos otros grupos como los que vamos a estudiar a continuación. Y como ya dije, hay 2 grupos que son fundamentales. El grupo de simetrías, también conocido como el grupo diédrico, y el grupo de permutaciones. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar estos 2 grupos por separado y su relación. Bien, entonces consideramos el ejemplo del grupo de simetrías del triángulo. Este es un triángulo equilátero centrado en el origen de nuestro plano cartesiano y con vértices numerados, 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué vamos a entender por una simetría? Por una simetría vamos a entender algo que, vamos a decir, una acción que al ejercerla sobre el triángulo me la deja igual que como estaba, al menos en apariencia, ¿me explico? Puede intercambiar el orden de los vértices, pero me lo deja, digamos, cubre la misma área que está cubriendo ahorita. Entonces, pues por ejemplo, un claro ejemplo de algo que no es una simetría pues, sería una traslación. Si yo muevo el triángulo, claramente no está igual que como estaba antes. Y creo que otro ejemplo claro de algo que sí es una simetría, pues sería la rotación por 2 pi-tercios grados, ¿no? O sea, si yo roto este triángulo 2 pi-tercios, sería algo de este estilo, me quedaría así. En fin, los vértices se cambiaron, pero el triángulo quedó como estaba. Ahora bien, regresando a la figura original, que era esta,
puedo rotar por 2 pi tercios o puedo rotar por el doble de ese ángulo y también me va a quedar simétrico, ¿no? Me va a quedar el 1 aquí, es decir, sería algo de este estilo, rotar así. Entonces, esa es otra simetría del triángulo. Y por último, hay una que quizá es un poco obvia, pero no es tan clara pensar en ella a primera mano, que es no hacer nada. Si no le hago nada, pues claramente lo estoy dejando igual, entonces también es una simetría. Bien, hay otra simetría que tampoco es tan clara, que sería, por ejemplo, reflejar con respecto al eje X. ¿Qué pasa si yo reflejo con respecto a este eje? Pues sería así, ¿no? Entonces, el vértice 1 no se movió y el 2 y el 3 se intercambiaron. Y como se puede imaginar de igual manera, otra simetría sería reflejar no solo con respecto al eje X, sino con respecto a cualquier recta que pase por el centro y por uno de los vértices, ¿no? Entonces yo puedo reflejar con respecto a este vértice, que sería algo de este estilo. También sería una simetría que me deja el 2 en su lugar y cambia el 1 y el 3. O puedo reflejar con respecto a este de aquí, me va a cambiar el 1 y el 2 y el 3 me lo deja como estaba. Bueno, y si se dan cuenta, esto claramente es un grupo. ¿Por qué? Pues, primero que nada, tiene una operación que sería, formalmente es la composición de funciones, ¿no? Pero aquí lo vamos a entender simplemente como hacer uno seguida de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo roto 2 pi tercios y luego roto por el doble de ese ángulo, ¿no? Que sería 1, 2, pues llego a esta configuración que también es una simetría. Entonces, al combinar cualesquiera dos simetrías, me vuelve a dar una simetría. Igual, si yo reflejo, vamos a pensar, si yo reflejo con respecto a este eje, me queda así. Y luego roto, pues igual es otra simetría, ¿no? Entonces, al combinar cualesquiera dos elementos del conjunto, me vuelve a dar otro elemento del conjunto, es decir, me vuelve a dar otra simetría. Ahora, la cuestión asociativa quizá no es tan clara o no es tan fácil, pero sí es una operación asociativa. El neutro, pues ¿cuál sería el neutro? Precisamente no hacer nada. ¿Qué pasa si yo roto y después no hago nada? Pues es como si solo hubiera rotado. O si reflejo y no hago nada, pues igual es como si hubiera reflejado, o cualquier otra operación cualquier otro elemento del conjunto, igual al no hacer nada, pues es como si no lo hubiera hecho nada. Y por último, cada elemento tiene un inverso. Pues sí, ¿no? Porque por ejemplo, si yo roto cierto ángulo, si roto 2 pi tercios, ¿cuál sería su inverso? Pues la rotación por el doble de eso, ¿no? Para completar la vuelta, es decir, estaría rotando por 3 veces 2 pi tercios, es decir, por 2 pi, que es como si no hiciera nada. Entonces regreso al neutro. Si roto por el doble, pues su inverso sería rotar una vez más para llegar a toda la vuelta completa. Si reflejo, ¿cuál sería el inverso de reflejar? Pues sí mismo, ¿no? Si yo reflejo, pues vuelvo a reflejar y quedo igual. Y de igual forma con respecto a cualquier eje. Igual cualquier reflexión compuesta con una rotación, igual lo aplico, digamos, si yo reflejo aquí y luego roto, ¿cómo le hago para regresar a como estaba? Pues puedo aplicar el inverso de la rotación, que sería rotar 2 veces, y ahora reflejo, que sería el inverso de la reflexión. Y ahí está, ya regresé al triángulo original. Entonces, por eso se conoce como el grupo de las simetrías, porque las simetrías de un triángulo y en general de cualquier figura de n vértices son un grupo, tienen estructura de grupo. Ahora, si han sido observadores, se podrán dar cuenta que en realidad hay dos operaciones que son fundamentales en este conjunto. Y la primera, pues es la rotación por 2 pi tercios, y la segunda es la reflexión con respecto al eje X. ¿Y por qué digo que estos dos elementos son fundamentales? Porque de alguna forma es decir, cualquier otro elemento del conjunto lo puedo generar iterando estos dos elementos, es decir, combinándolos. Por ejemplo, es claro que cualquier rotación puedo llegar a ella a partir de la rotación por 2 pi tercios, porque por ejemplo, la que es del doble, simplemente aplico la rotación por 2 pi tercios 2 veces, ya llegué. El neutro, ¿cómo llega al neutro aplicando rotaciones? Pues aplicándolo 3 veces, ¿no? Si yo roto 3 veces por 2 pi tercios, es como si rotara por 2 pi, o sea, me queda igual. Ahora, quizá no sea tan claro en el caso de las reflexiones. Por ejemplo, ¿cómo podría yo alcanzar la misma configuración de reflejar con respecto a este eje? Es decir, obtener una configuración de este estilo simplemente con la rotación por 2 pi tercios y con la reflexión con respecto al eje X. Pues no es tan complicado porque, por ejemplo, a la hora de yo reflejar con respecto a este eje de simetría, se me quedó fijo el 2 e intercambié el 1 con el 3.
Entonces, para obtener eso, lo que yo puedo hacer es rotar hasta dejar el 2 aquí, es decir, rotar por 2 veces 2 pi tercios, que sería aplicar 2 veces la rotación, 1, 2, ahí está el 2. Ahora, reflejo con respecto a este eje, me intercambia el 1 por el 3 y el 2 me lo dejo fijo, y para regresar a la original, que era el 2 estando aquí, pues aplico otra vez la rotación. Entonces ahí está. Llego exactamente al mismo resultado que si hubiera reflejado. Como se pueden imaginar, la reflexión con respecto al otro eje pues es exactamente igual. Simplemente, ¿cómo puedo yo llegar a una configuración de este estilo? Pues aplico el mismo truco, ¿no? Roto para dejar el 3 en el eje de simetría, reflejo, el 3 se quedó fijo, cambié el 1 con el 2, y ahora necesito llevar el 3 para acá, pues roto otras 2 veces, ¿no? Una vez está así, 2 veces está así. Y es como si hubiera rotado con respecto a, como si hubiera, perdón, reflejado con respecto a este eje de simetría. Entonces, en realidad el grupo diédrico, cualquier elemento del grupo diédrico, yo lo puedo expresar como combinaciones de la rotación y de la reflexión. Y por eso a estos elementos se les llaman los generadores del grupo. Es decir, el diédrico es generado por la rotación por 2 pi tercios y la reflexión con respecto al eje X. Y un teorema bonito nos dice que para cualquier figura de n vértices es el caso. Es decir, si yo tengo una figura de n vértices, siempre va a ser el generado por la rotación por un ángulo 2π entre n y por la reflexión con respecto al eje X. Bien, el siguiente grupo que es fundamental en la teoría de grupos es el grupo de las permutaciones. Formalmente una permutación es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. Entonces en este caso tenemos un conjunto de 3 elementos y vamos a considerar todas las funciones biyectivas que hay de este conjunto en sí mismo, que coloquialmente o intuitivamente serían todos los distintos arreglos que pueden tener 3 elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno, este sería otro, en fin, creo que la idea es clara. Y bueno, la primera pregunta que se nos ocurre es ¿cuántas funciones biyectivas hay de un conjunto en sí mismo? La respuesta no es tan complicada si consideramos que, por ejemplo, cada vez que yo aplico una permutación a este conjunto, digamos esta, obtengo un arreglo de los elementos. Y yo no puedo llegar al mismo arreglo a través de 2 permutaciones diferentes. Es decir, si yo llego al mismo arreglo a partir de 2 permutaciones distintas, significa que la permutación tuvo que haber sido la misma. Entonces la pregunta se reduce a ¿de cuántas formas puedo yo ordenar un conjunto de 3 elementos? Y esa respuesta, pues por ejemplo, en el primer lugar, aquí ¿qué podría haber? Podría haber 1, 2 o 3. Entonces hay 3 opciones para el primer lugar. Para el segundo, ¿cuántas hay? Pues hay 2, porque aquí ya escogí una. Entonces aquí puede haber a cualquiera de las otras 2 y aquí solo tiene que ir la que sobró. Entonces el total de combinaciones sería 3 por 2 por 1, es decir, 6. En este caso, digo, de forma general, sería n factorial, donde n es el número de elementos, ¿no? En este caso quedó 3 factorial. Entonces, bueno, pues ya que son poquitas, que son 6, podemos ver cuáles son todas las permutaciones de un conjunto de 3 elementos. Entonces la primera es clara y es esta de aquí, que es no hacer nada. La permutación no mover nada, ¿no? Este es un arreglo de tres elementos, entonces va a ser una permutación, que sería en términos de funciones pues como la función identidad, ¿no? Bueno, la segunda sería pues intercambiar el 1 con el 2, ¿no? La tercera sería intercambiar el 1 con el 3. La cuarta, ¿cuál sería? Pues sería el 2 con el 3. Y ya terminamos con las permutaciones que intercambian solo 2 elementos, ¿no? Ahora nos faltan las que intercambian 3 elementos. Entonces la primera pues sería como recorrer todo, ¿no? Es decir, intercambiar el 1 con el 2 con el 3 y el 3 con el 1. Ahí intercambié todos los elementos, ninguno se quedó en su lugar. Y la otra, ¿cuál sería? Pues sería intercambiar el 1 con el 3 y después el 2 con el 3, ¿no? Entonces ahí está. Si se fijan, cualquier otro arreglo, cualquier otro acomodo, voy a hacer un acomodo aleatorio aquí de los elementos, va a ser obtenido a partir de una permutación. Entonces este que fue 1, 3 y 2, pues se obtuvo a partir de, este es el inicial, pues simplemente intercambié estos dos, ¿no? Y cualquier otro arreglo que yo encuentre, puedo llegar a él a partir de una y únicamente una permutación o un producto de permutaciones. De hecho, uno de los resultados más importantes del grupo de las permutaciones es que cualquier permutación es producto de transposiciones. Y una transposición es intercambiar solo 2 elementos. Entonces, por ejemplo, cualquier acomodo aleatorio, digamos, este de aquí, 3, 2, 1,
yo puedo llegar a él a partir de solo intercambiar dos elementos. En este caso serían, pues por ejemplo, cambio estos aquí, creo que ya me equivoqué. Cambio estos acá y luego estos aquí, ¿no? Ahí está, ya llegué a 3, 2, 1. Y cualquier permutación puede ser expresada como producto de transposiciones. Y pues bueno, la pregunta del millón ahora es, ¿por qué esto es un grupo? Entonces, primero que nada, tenemos un conjunto en donde tenemos definida una operación. ¿Cuál es la operación? La composición de funciones. Recuerden que las permutaciones formalmente son funciones. ¿Es asociativa? Sí, la composición es una operación asociativa, entonces eso ya lo tenemos garantizado. ¿Existe el neutro? Pues sí, ¿no? La permutación no hacer nada. Es decir, digamos, la función identidad, que sería esta. Si yo combino esta con cualquier otra permutación, pues es como si solo lo hubiera combinado con aquella otra y ya está. Y para toda permutación existe su inverso. Pues sí, porque por ejemplo, si se dan cuenta, para cualquier transposición, que sería cambiar únicamente dos elementos, ¿cuál es su inverso? Pues sí misma, ¿no? Volverla a aplicar, volver a cambiar dos elementos. Y como cualquier otra permutación es producto de transposiciones, yo siempre puedo aplicar los, digamos, si yo hago esto y luego cambio estos dos, ¿cómo regreso al original? Pues aplicando los inversos de las transposiciones, ¿no? Entonces sería aplicando estos dos y luego esto. Y ya llegué. Entonces, efectivamente, cualquier permutación tiene su inverso y su inverso también es una permutación. Entonces, claro, eso me faltó checarlo, que la operación es cerrada. Pues sí, ¿no? Si yo compongo dos funciones biyectivas, la composición es biyectiva y ya está. Entonces sí, en efecto, es un grupo. Y amigos, espero que no se me hayan cansado todavía porque viene la parte más interesante de toda esta plática, que es el teorema de Cayley. Y el teorema de Cayley lo que me dice es que en el fondo cualquier grupo es un subgrupo del grupo de permutaciones. ¿Qué significa que sea un subgrupo? Un subgrupo significa que es un subconjunto y que a su vez tiene estructura de grupo. Entonces, en el fondo lo que me dice el teorema de Cayley es que cualquier grupo, el que sea, lo puedo ver como parte del grupo de permutaciones, y esto hace que el grupo de permutaciones sea un grupo fundamental, especialmente en grupos finitos. Pero antes de ver esto en el caso particular de los grupos que acabamos de revisar, quiero darles una idea intuitiva de por qué el teorema de Cayley es cierto, al menos para grupos finitos. Entonces, piensen en un grupo y agarren un elemento de ese grupo. Este grupo tiene, digamos, n elementos. ¿Qué pasa cuando ustedes multiplican ese elemento por todos los demás elementos del grupo? Si se dan cuenta, por las propiedades de grupo que ya dijimos, por ser la operación cerrada, al multiplicar este elemento que escogí por cualquier otro del grupo, el resultado tiene que ser otro de ese mismo grupo. Y además, al multiplicar ese elemento que agarré por cualesquiera dos elementos distintos del grupo, su resultado también va a ser distinto. Es decir, que al multiplicar el elemento por cualquier elemento arbitrario del grupo, me va a dar cualquier otro elemento del grupo y nunca me va a dar el mismo al hacerlo con dos elementos diferentes. Entonces, de alguna forma me está revolviendo los elementos del grupo. Es decir, cuando yo escojo un elemento y lo multiplico por todos los demás elementos del grupo, lo que está pasando es que solo estoy revolviendo los elementos, es decir, los estoy permutando de alguna forma. Vamos a ver el teorema de Cayley aplicado a estos dos grupos particulares que acabamos de revisar. Primero que nada, aquí teníamos el neutro, que es la acción de no hacer nada. Y aquí también teníamos el neutro, que era la función identidad, es decir, no permutar nada. Entonces, claramente, este neutro y este neutro se corresponden. Ahora bien, ¿qué pasa con la rotación de 2π? Sería una cosa de este estilo, ¿no? ¿Qué pasó? Donde estaba el primer vértice, ahora está el tercero. Donde estaba el segundo vértice, ahora está el primero. Y donde estaba el tercero, ahora está el segundo. Es decir, eso corresponde a la permutación que donde estaba el primer elemento, ahora va a estar el tercero. Donde estaba el segundo, ahora va a estar el primero. Y donde estaba el tercero, ahora va a estar el segundo. Es decir, con esta permutación. Esto y esto, de alguna forma, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo roto otra vez? Si yo roto otra vez, ahora el primero está donde estaba el tercero, es decir, está aquí. El tercero está donde estaba el segundo y el segundo está el primero. Es decir, es esta permutación, perdón. Y, bueno, regresamos al neutro. ¿Y ahora qué pasa con las reflexiones? Reflejar con respecto al eje X significa intercambiar el 2 y el 3 y fijar el 1. Sería algo así. Y aquí, pues, ¿qué sería? Llegamos de la configuración inicial, sería dejar fijo el 1 y cambiar 2 y 3. Sería esta transposición. Ahora,
reflejar con respecto a cualquier eje, por ejemplo, reflejar con respecto a eje sería fijar el 2 e intercambiar 1 con 3. Entonces sería, fijamos el 2 e intercambiamos el 1 con el 3, sería esta permutación. Y con respecto al tercer eje pues sería lo mismo, ¿no? Fijas el 3 y permutas 1 y 2. Entonces sería permutar 1 y 2 y dejo fijo el 3. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta correspondencia? Que no solamente es una correspondencia, sino que respeta la operación. Es decir, que si, por ejemplo, del triángulo, nosotros dijimos que la reflexión la podíamos obtener rotando 2 veces, luego reflejando y luego rotando otra vez. Y esto mismo se va a corresponder con las permutaciones que correspondían a la rotación y a la reflexión del grupo de permutaciones. Es decir, si yo permuto primero, si yo aplico la permutación que correspondía a la rotación 2 veces, luego al de la reflexión y luego vuelvo a rotar, me va a quedar lo mismo que si yo hubiera llegado a la configuración que corresponde a rotar con respecto a este eje. Es decir, que exactamente es una copia de este grupo en el grupo de permutaciones. Vamos a poner esto en práctica, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo reflejo con respecto al eje X y luego roto? Lo que me va a quedar es que donde estaba el 2 ahora está el 1, donde estaba el 3 ahora está el 3 y donde estaba el 1 ahora está el 2. Es decir, 1 y 2 se cambiaron. Vamos a ver que esto se corresponde perfectamente con las permutaciones. Entonces, a ver, primero, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, reflejamos con respecto al eje X, ¿no? Es decir, permutamos 2 y 3. Entonces acá permuto 2 y 3. Y luego rotamos, que recuerden que rotar era recorrer cada uno a la derecha, es decir, el que estaba en el primer lugar lo paso al segundo, el que estaba en el segundo lugar lo paso al tercero y el que estaba en el tercer lugar lo paso al primero. Entonces ahora tengo esta representación en el grupo de permutaciones que se corresponde perfectamente con esta, porque vean, el vértice 2 está donde estaba el 1, aquí igual, el vértice 1 está donde estaba el 2, aquí está, y el tercero se quedó en su lugar. Entonces es una copia exacta del grupo de simetrías dentro del grupo de permutaciones. Y bueno, amigos, espero les haya gustado mucho, espero se hayan maravillado con el mundo de los grupos. Sin duda es una rama fascinante de las matemáticas. Entonces, por favor, si te gustó este video, dale like, suscríbete, comenta, déjame tus opiniones. Sígueme en Twitter, por favor, acuérdense, @el_irracional_. Ahí voy a estar subiendo material, voy a estar interactuando y se está haciendo una comunidad muy bonita en Twitter de gente apasionada por las matemáticas. Entonces espero verte por ahí y espero que sigas visitando mi canal y pues bueno, ahí nos vemos. Bye.